Quiero presentarles ahí en pantalla al profesor, traductor y experto en estudios latinoamericanos Anderson Veloso, que también fue docente de esta casa. Con él vamos a tratar sobre la literatura y migración, dos obras de la literatura brasileña, la una ahora La Estrella de Clarice Lispector, y Morte y Severina y otros poemas de João Cabral de Melo Nieto. Queremos terminar con esto, este encuentro internacional, porque creemos que la literatura siempre es buena para analizar el futuro. Bueno, João Cabral Neto también fue otro escritor brasileño que trabajó sobre el certamen, así como Luis da Cunha, como Graciliano Ramos, ¿no? El territorio y la persona y el territorio. Lo interesante de la muerte de este poema, ¿no? Muerte y vida Severina en español, es el trayecto que hace el personaje en el desierto, en el sertón, y ese confronto que tiene con la muerte. Así que es todo tuyo el auditorio, Anderson, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Quisiera agradecer entonces por la invitación, por Beck, una casa que me recibió súper bien el periodo que estuve en Quito. Una vez más volver a Quito, ¿no es cierto? De alguna forma, ¿no? Aunque sea por internet. Y hablar de un tema que yo trato también, ¿no? Que es un tema sobre esa otra edad, ¿no? Yo trabajo con cultura popular, yo trabajo más bien con la literatura de cordel, y que es justamente esa zona de la que vamos a hablar hoy, que desde la zona del Sertão, ¿no? El nordeste, es una zona bastante complicada en términos de Brasil, pero que en algún momento ya fue bastante rica. Entonces, sobre el tema que vamos a hablar hoy, yo quiero dividir entonces mi habla, ¿no? en 4 momentos. Voy a hacer una síntesis de las dos obras que vamos a trabajar esta noche, ¿no? Quiero hacer también después un contexto histórico sobre el certamen brasileño, ¿no? Después voy a pasar entonces de la relación de las obras con la migración. Y por fin quiero hacer consideraciones sobre la actualidad, ¿no? Porque es un tema que sigue candente en Brasil, es un tema bastante fuerte, principalmente después, ¿no? de un periodo de elecciones bastante terribles que hemos pasado. Y por fin pasamos entonces a las preguntas. Así que yo empiezo entonces con la síntesis de las obras que vamos a ver hoy. Por favor, no se aburran, ¿no? Porque voy a hablar muy rápidamente sobre todo, ¿no? Sobre Muerte y vida Severina, ¿no? Que en castellano retrata entonces la trayectoria de Severino, ¿no? Cuiden, por favor, el nombre Severino, ¿cierto? No es algo en vano. Entonces, él deja el sertão nordestino, ¿no? Que el sertão sería una zona de un semiárido, algo parecido con un clima desértico, ¿no? Es más o menos distante de la zona de la costa, que es la zona más rica nordeste, y va en busca entonces de mejores condiciones de vida. Y en ese recorrido que hace, él va a encontrar en el camino otros nordestinos, ¿no? Gente que es de esa zona del nordeste, ¿no? Que como él también pasan por privaciones impuestas a su región de origen, ¿cierto? Entonces, ahí va a verse durante el transcurso de la obra, ¿no? Que hay una aridez, ¿no? de la tierra, que existen muchas injusticias contra el pueblo, ¿no? Que se percibe entonces en todo ese recorrido. Y como, por ejemplo, ¿no? Puedo decir, el autor retrata el entierro de un hombre asesinado a mano de terratenientes. Es un territorio bastante complicado, ¿no?
voy a enseñarles un par de fotos después, ¿no? De la zona de Sertão, porque no llueve, queda como más o menos unos 10 meses, a veces un año, 2 años sin lluvia, ¿no? Y hay gente que tiene una poca tierra donde no puede sacar nada, ¿no? Y hay un espacio donde corren las aguas, ¿no? Que la gente que justamente son los terratenientes que mandan en esos territorios, donde corren las aguas. Entonces, él va a seguir entonces ese recorrido, va a haber muchas muertes, y termina entonces por descubrir que es justamente la muerte la que va a hacer que la rueda del trabajo, de toda la economía del Sertão va a hacerse, ¿no? Entonces, a través de la muerte hay el empleo para médicos, hay el empleo para sepulturero, ¿no? Para la gente que va a hacer entonces que va a trabajar con los cementerios, y desde las rezadoras hasta el farmacéutico, ¿no? Entonces queda algo bastante fuerte, ¿no? El tema de la muerte. Entonces él se va a dar cuenta que al vagar entonces por una zona que se llama zona de la mata, ¿no? que es un último territorio que se llama, que tiene una matorral, que tiene muchos árboles, en fin, ¿no? Que es un espacio bastante verde, ¿no? Y que aún allá hay la muerte que castiga a todos. Entonces después él retrata, o João Cabral de Melo Neto, ¿no? Retrata entonces que la persistencia de la vida es la única manera de vencer a la muerte. O sea, en ese poema, Severino piensa que el suicidio, tirándose del río Capibaribe, que creo que es el río más importante de Pernambuco, ¿no? Él intenta suicidarse, pero alguien, un carpintero, ¿no? Llamado José, lo contiene. Y le habla que su hijo había nacido. Y entonces, a través de esa relación del nacimiento de su hijo, de haber un carpintero llamado José, hay la renovación de la vida. Es una indicación clara al nacimiento entonces de Jesucristo. Y también que es también hijo, ¿no? De un carpintero y dueño de las expectativas para remisión de los pecados. ¿Sí? Entonces se vio la síntesis acá de la muerte de Severino. Quiere decir entonces que es aproximadamente 800 kilómetros que hace desde su ciudad, que se llama Poção, ¿no? Hasta Recife, que es el lugar final donde va a quedar. Llega a 800 kilómetros caminando, mostrando alguna esperanza en su vida. Después, paso entonces ahora a La Hora de la Estrella. Es una obra que nuestro querido Remy Gorga, ¿no? la tradujo hace un par de años, ¿no? Y creo que existe también ahí en Mile, ¿no? Después pregúntele a Katia, por favor. Entonces es una obra ímpar de Clarice Lispector, ¿no? Que por primera vez entonces va a ser un narrador omnisciente, un narrador personaje. Este narrador se llama Rodrigo S.M., que es un escritor a la espera de la muerte. Y su libro entonces retrata la vida dramática desde sueños y conflictos de Macabea, que es la protagonista de la historia. Macabea es una nordestina también, alguien que nace entonces del nordeste. Es huérfana y es criada por una tía que la maltrataba mucho. Ella es alagoana, de una zona un poco más abajo de João Cabral de Melo Neto, ¿no? Pobre. Tiene 19 años, tiene un cuerpo, fíjense, delgado y come apenas hot dog. No sé si alguien puede alimentarse solamente con hot dog, ¿no es cierto? Entonces ella es fea, virgen, tímida, solitaria, ignorante, alienada y de pocas palabras. Es eso que dice entonces Rodrigo S. ¿Cuándo va a vivir? Ella se traslada, ¿no? Va a vivir en Río de Janeiro. Allá entonces consigue un empleo de datilógrafa, ¿no? Que hoy es algo como de la edad de la piedra, ¿no es cierto? Y entonces ella consigue ese empleo, pero su jefe, ¿no? Don Raimundo, llega a cesarla, ¿no? A
mandarla, ¿no? Pero por fin tuvo compasión de Macabea, dejándolo entonces permanecer en el trabajo. Después, Macabea entonces vivía en Río, ¿no? En una pensión, un lugar con otras chicas más, y vivía en una habitación con 3 muchachas. Y todas trabajaban en una tienda muy conocida en Brasil, ¿no? Si alguien ha venido a Brasil, ¿no? Seguramente la conoce, que se llama Lojas Americanas. Y esas 3 mujeres se llamaban las 3 Marías. Una se llamaba María da Penha, otra María da Graça y otra María José. Y en sus horas de ocio, a ella le gustaba escuchar el radio reloj, ¿no? Era un periodo más o menos a fines de los años 1970, ¿no? Y mucha gente ya tenía su equipo de televisor, ¿no? Pero ella tenía simplemente un radio reloj que era prestado. No era vieja, ¿no? Pero Macabea entonces logra encontrar a un hombre que también era nordestino, era un tipo ambicioso, metalúrgico, que se llamaba Olímpico. Pero al final, ¿no? Mucho tiempo después de empezar el noviazgo, ¿no? Olímpico entonces termina la relación con Macabea. Y va a quedarse justamente con una compañera, ¿no? Una compañera de trabajo de Gloria, ¿no? Que es Gloria. Y ya al contrario de Macabea es bella, astuta y roba a su novio. Y cuando ella va a la cartomántica, ¿no? A la tarotista, la tipa ahí que toca que tiene las cartas, ¿no? Que se llama Madame Carlota, Macabea descubrirá a través de las cartas su suerte. Pero ella sale de allá, cruza la calle, muy contenta, y un Mercedes-Benz, entonces amarillo, la atropella. Y en ese justo momento, ella va a encontrar entonces su hora de la estrella. Cuando todos la ven, y ella se siente una estrella de cine. Es una ironía, en fin, ya que la muerte Macabea contiene la grandeza del ser. ¿Sí? Posteriormente voy a regresar a ese mismo tema de la hora de la estrella y la relación toda con la muerte, ¿cierto? Ahora quería hacer una relación, un contexto histórico sobre el sertán brasileño. El sertán queda más o menos en una zona que se llama Nordeste, que es más la primera zona ocupada en Brasil, la primera zona habitada desde la llegada de los portugueses, ¿no? Y va a ser justamente la primera región más poblada. Entonces fue en la costa nordestina que se dio inicio de la primera actividad económica del país, que fue la extracción del palo Brasil, ¿no? Que es el árbol que da nombre a nuestro país. Y a través de este palo, ¿no? Se saca entonces la tinta para hacer el color morado, un color más como carne, ¿no? Que justamente los grupos, ¿no? de príncipes usaban para hacer sus ropas. Después pasamos a un segundo ciclo, ¿no? económico de Brasil que se seguirá dando, ¿no? En esa zona nordeste, ¿no? Que es el ciclo de la extracción de caña de azúcar, ¿no? Eso va a perdurar durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que, ¿no? Aproximadamente el siglo XVII, ¿no? Empieza el ciclo de oro, ¿no? Que cuando entonces los portugueses pueden encontrar diversos yacimientos de mineral, ¿no? En la zona que hoy día se llama Minas Gerais. Entonces esto ocurre principalmente en el estado de Minas Gerais, llegando entonces a su apogeo en el siglo XVIII. Y eso va a ser entonces un cambio importante, ¿no? La importancia del nordeste va a empezar a hacerse cada vez a caerse, ¿no? Y que va a culminar entonces con el cambio de la capital de Brasil.
más o menos en 1549. Se hace la capital en Salvador de Bahía, y justamente por el tema, ¿no?, de los ciclos económicos más importantes, ¿no?, pasar por el nordeste, ¿no? Y en 1763 pasa a Río de Janeiro, por ser un puerto más cercano entonces de Minas Gerais, y a través de esa relación, ¿no?, se hace entonces el manejo, el manoseo, ¿no?, de todo el oro que pasa de Minas Gerais a Río, ser más fácil de llegar a los puertos y salir entonces a Europa. Entonces, muy bien. Ahí tenemos entonces a través entonces de ese desplazo de todo el centro económico de la colonia, ¿no?, que quedaba en el nordeste hacia el sudeste, ¿no? Era también necesario para fiscalizar la salida de las riquezas, ¿no?, hacia la metrópoli portuguesa. Y con eso entonces, de a poco también la importancia azucarera cae. Y la zona que conocemos hoy como sertão va a quedarse cada vez más sin recursos financieros para mantenerse. Así que va a haber entonces una enorme desigualdad de renta, ¿no?, los ingresos cada vez menores, ¿no? Va a haber una gran concentración de tierras y un problema que es quizás el más importante para nosotros, ¿no?, que es el problema de la sequía. Como les decía al principio, ¿no?, de esta charla, ¿no?, a veces quedan como 2 años sin lluvia, ¿no? Y los recursos con agua allá son importantes, ¿no? Hace como unos 10 años se empezó a hacer también una salida de agua a otros lugares del nordeste para que la gente no salga tanto, ¿no?, de esa zona cercana. Y vean que eso empieza desde el imperio, ¿no? Se impone entonces recursos para ver si se logra entonces terminar con el problema de la sequía. Entonces, debido a la oferta de empleos en otras regiones de Brasil, principalmente en las décadas de los años 1960, 70 y 80, entonces se da una larga migración nordestina, principalmente en las zonas más importantes en términos industriales, que son la zona sudeste de Brasil, donde queda, por ejemplo, São Paulo, ¿no?, que es una ciudad que crece enormemente, ¿no?, que pasa, no tengo los datos, pero más o menos un incremento de 1/4 de la población se hace a través de la migración nordestina, ¿cierto? Y Río de Janeiro también. Entonces, pasemos al tema siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué problemas más históricos que vamos a encontrar? Vamos a tener una agricultura retrasada, ¿no?, principalmente por el tema del río del lago, poca diversificada más bien en agricultura, ¿no?, una gran concentración de tierras que ya había hablado antes, años 1930, que es el ciclo del caucho, ¿no?, que entonces mucha gente va a Amazonía, ¿no?, pero eso es un ciclo muy pequeño, ¿no?, no es tan importante en términos históricos. Me acuerdo que la época que yo enseñaba portugués también en Lille, teníamos una película muy importante, muy interesante, que se llama Eu, Tu, Eles. Y en esa película hay más o menos una imagen que voy a describir ahora, que las casas se hacen entonces de barro, ¿no?, el techo agarran un par de cosas de paja, ¿no?, y otros elementos más que tienen por ahí, ¿no?, y el agua solamente con pozos artesanales, ¿no?, y el escenario siempre es de una sequía tremenda, y a veces hay gente que no tiene pozo artesanal en su casa, tiene que caminar un recorrido larguísimo, y hay gente incluso, ¿no?, que tiene un ganado, que tiene vacuno, ¿no?, la cría de vacuno, ¿no?, pero en esa situación
los sertones. Euclides de Acuña tiene una influencia muy importante de un señor que se llama Domingo Faustino Sarmiento, el que han escuchado o han leído en su libro, que es Facundo, Civilización y Barbarie. Entonces, tiene a través de esa relación, de esa influencia, no intenta hacer en los sertones una descripción del territorio y intenta hacer del sertanejo, el tipo que vive en el sertão, ¿no? una especie de un gaucho, ¿no? Entonces voy a leer, está en castellano, y creo que eso más bien les va a dar una idea de cómo es el sertanejo, ¿cierto? Entonces, ante todo, el sertanejo es fuerte, no tiene el raquitismo de los mestizos neurasténicos del litoral, aunque al primer golpe de vista su apariencia muestra lo contrario. Le falta la plástica impecable, el diseño, la estructura correcta de los organismos atléticos. Es desgarbado, desarticulado, torpe. Hércules o Asímodo refleja en su aspecto la fealdad típica de los flacos. Camina sin firmeza, sin aplomo, casi zigzagueante, sinuoso, con un movimiento de miembros desconjuntados. Le agrava la postura normalmente abatida, una manifestación de displicencia que le da un carácter de humildad primera. Si está de pie, invariablemente se recuesta en el primer poste o pared que encuentra. Si anda a caballo y para al animal para cambiar dos palabras con un desconocido, enseguida cae sobre uno de los estribos, descansando sobre el costado de la silla. Si camina, aunque sea a paso rápido, no sigue un trayecto rectilíneo y firme, avanza velozmente con un bomboleo característico que se parece al trazado geométrico de los meandros cercanos. Y si durante la marcha se detiene por cualquier motivo, sea para enrollar un cigarro, encender un yesquero o conversar con un amigo, inmediatamente cae. Cae es el término, en cuclillas, hace un largo tiempo una posición de equilibrio inestable, en la que todo el cuerpo queda sostenido por los dedos grandes de los pies, sentado sobre los talones, con una simplicidad que es a la vez ridícula e encantadora. Es un hombre permanentemente fatigado. Yo creo que ahí se puede dar una idea bastante fiel de cómo es el sertanejo. Entonces es un tipo siempre que intenta vivir de la forma posible. Bien, entonces voy a intentar hacer un cuadro, ¿no?, de la Huerta Vidiseverina y una migración. Y tanto Muerte Vidiseverina como la Hora de la Estrella siempre hay una dicotomía. La dicotomía que tiene el Severino, ¿no?, en la obra es sobre muerte y vida, como dicen en el título, ¿no? Pero a la vez es algo que estoy pensando ahora, ¿no? Es como si fuera también la carta del tarot, ¿no? La muerte puede significar dos cosas a la vez, ¿cierto? Puede demarcar el fin de un ciclo y el principio de un ciclo. Entonces, Severino, el nombre, es la personificación del retirante. El término retirante quiere decir migrante. Es un tipo oprimido socialmente, cuya vida es determinada por las desigualdades económicas y sociales. Entonces, siempre sus intentos de diferenciarse, de firmar su identidad, resultan infructíferos al percibirse uno entre tantos iguales, ¿no? Como en el camino que yo les decía, ¿no?, que encuentran otros tantos retirantes, ¿no?, migrantes hacia otros lugares, ¿no? Pero él tiene un tema más que es generalizado por su nombre, porque muchos en su zona se llaman severinos, ¿no? Muchos tienen madres con el mismo nombre, ¿no?, normalmente María, ¿no?, y semejanza de las condiciones de existencia también. Entonces, su nombre es extremadamente genérico, así como lo de sus padres, ¿no? Y se hace común entonces que Severino sea también un adjetivo, ¿no?,
cuando se diga Severino, uno ya piensa, no, este tipo viene de Sertão, ¿cierto? Entonces, si bien ese personaje desea presentarse, identificarse, cae una despersonalización de la condición del anónimo, ¿no? El pobre, el miserable, uno más. Entonces yo tengo acá una partecita, ¿no?, del principio del libro. Entonces dice, el retirante explica al lector quién es y a qué viene. Mi nombre es Severino, no tengo otro de mí. Como hay muchos severinos, que es santo de Romería, dieron por eso en llamarme Severino de María. Como hay muchos severinos, con madres dichas María, pasé a ser el de María, el final de los Zacarías. Pero eso aún dice poco. Hay muchos aquí en la zona, a raíz del coronel, que se llamó Zacarías, y que fue en esta región la autoridad más antigua. Entonces, creo que se puede notar, ¿no?, que prácticamente no hay identidad, ¿no? Por lo tanto no hay alteridad, ¿no? Es uno más. Entonces, la voz de Severino es la voz de los retirantes, de muchos severinos, ¿no? Es como una voz colectiva, por lo tanto, de una gente sufrida que, a pesar de su relación con la tierra natal, se ve forzado a dejarla debido a las precarias condiciones que disminuyen la vida y acercan la muerte, buscando fugarse de la miseria y soñar una mejor expectativa de vida. Entonces, vean, abro una partecita más. Lo que me hizo apartar no fue la mucha codicia. Lo que tan solo busqué fue defender mi vida de la vejez que nos lleve antes de alcanzar los 30. Si en la tierra viví 20, si logré allí tal medida, lo que pensé al apartarme fue extenderlo, si podía. Entonces, siempre el intento de ir un poco más allá en su libro. La muerte de Severino es la expresión de varias muertes, por lo tanto, de vidas robadas por hambre crónica, debilidad y enfermedad. Entonces, son siempre vidas sin perspectivas, ¿no?, que aparecen en cualquier edad y la sequía enordece, ¿no? Y pues, ustedes tienen un buscador, si están con internet ahí, se pueden buscar imágenes de sertanejos, ¿no?, gente que viene del sertão, ¿no? La imagen es siempre la misma, ¿no? Alguien que sea muy viejo, que sea ya anciano, y en verdad, ¿no?, la gente que sea de allá puede tener 20 años, sigue pareciéndose como si tuviera 70, 60, qué sé yo. Entonces, las sequías de sus paisajes desérticos, con personas desprovistas de reservas, muriendo de a poco, sin agua, sin alimentos, ¿no?, y es varias vidas entonces en tierras devastadas. Y la migración de Severino es una fuga atemorizada de la muerte, al mismo tiempo en que es plena de esperanza de vivir más y mejor. Severino sale entonces de la muerte para alcanzar la vida, ¿no? Siempre entonces la dicotomía que tiene su vida. Una partecita más entonces que la tengo acá. Somos muchos severinos, iguales en esta vida. Igual la cabeza grande, es una característica muy fuerte de ellos, que apenas si se equilibran. Igual el hinchado vientre, sobre idénticas piernas finas. Igual la sangre que aguarda corre con muy poca tinta. Y si somos severinos, iguales en esta vida, morimos de muerte igual, misma muerte severina, que es la muerte de quien muere, de vejez hasta los 30, de emboscada hasta los 20, de hambre un poco por día, de enfermedad y atonía, pues la muerte severina ataca en cualquier edad y aún a gente no nacida. Entonces, es un escenario tremendo, ¿no? Yo pienso, ¿no?, si estoy hablando en un centro brasilero, ¿no?, y si hay gente que quiere venir acá a conocer las playas, las cosas más hermosas, ¿no?, es un escenario para no ir, ¿no?, para no conocer, pero más que nada hay mucha gente que sí quiere conocer el Nordeste, ¿no?
porque justamente por esa imagen, ¿no?, que es del año 1955, creo que es la publicación de Muerte de Isabel, es totalmente el inverso, ¿no?, de la playa, del carnaval, de toda la imagen que tenemos nosotros, ¿no?, de Brasil. Bueno, Andrés también conoce otros lugares de Brasil también, pero que son distintos, ¿cierto? Bien. La muerte carga las características entonces del muerto, ¿no?, mientras que su lugar depende de su inserción social, que se refleja en un cementerio jerarquizado y espeja la sociedad. Entonces, una vez concluido entonces, su sueño, ¿no?, pasado de una ilusión, ¿no?, al llegar entonces a Recife, que es una de las ciudades más importantes del Nordeste, junto con Salvador de Bahía, Severino entonces pensó en matarse, ¿no?, de vuelto a ser, como decía antes al principio, ¿no?, como estaba al frente del río Capibaribe, ¿no?, y allá entonces, me tiro acá y ya se termina la cosa, ¿no? Pero no. Viene eso es un auto de Navidad, ¿no?, puesto en escena, y ahí viene entonces el nacimiento del hijo de Don José, el maestro de Carpina, y que tiene un niño flaco y pálido, un niño torpe, pero es una vida severina, ¿no?, que trae una lección acá de la vida, y es un soplo a la vez de esperanza, ¿no es cierto?, a esa gente, ¿no? Es como siempre renovarse, ¿no?, cuando viene una vida más. Entonces, acá la dicotomía y eso de la carta del tarot que yo le decía antes, ¿no?, que a la vez la carta de la muerte puede ser dos cosas de una misma carta, ¿no? Es eso, ¿no? Es quizás un fin de un ciclo, ¿no? Quizás entonces sea en la llegada a Recife un fin de un ciclo entonces de muerte, un ciclo de pérdidas, ¿no?, de sequía, ¿no?, para empezar entonces una nueva vida en la ciudad, ¿no? Pero claro, no tenemos la imagen del después acá. Normalmente la imagen del migrante sertanejo, ¿no?, hacia las grandes capitales del Nordeste, como Salvador de Bahía o Recife, ¿no?, son tipos que hacen casas, llamamos nosotros no palafitas, ¿no?, son casas simplemente subidas, ¿no?, a nivel un poco más alto que el nivel del agua, ¿no? Y entonces es una condición también bastante fea, pero ya por lo menos pueden tener condiciones de tener comida y empleo, ¿no?, una subvida. Entonces acá voy a cerrar entonces sobre esa parte entonces de muerte de Severina, y posteriormente entonces puedo volver al tema más al final. No, antes tengo un apartado ya, para cerrar. Severino apartado, déjenme decirle ahora, yo no sé bien la respuesta a la pregunta que hacía, si no vale más saltar del río que les decía, fuera del puente y la vida. Y conozco esa respuesta. Si quiere que sea la vida, es difícil defender la vida, con palabras nada más. Mucho más cuando ella es la que aquí ve, Severina. Pero si responder no pude a la pregunta que hacía, él respondió sí, la vida, con su presencia tan viva. Y no hay mejor respuesta que la vida en su despliegue. Verla desislar su hilo, y también se llama vida. Ver la fábrica que ella misma tenazmente se fabrica, verla brotar como ahora, estallar de nuevo vida, aun cuando es tan pequeña, la explosión como la vida. Aún así, cuando es explosión como la de recién, casi tímida, aún así, como explosión de una vida civil. Y así entonces se termina el libro, perdón por el spoiler, sí, pero creo que van a leer después. Entonces ahora empezamos con una otra situación ya de migración, a la vez nordestina también, ¿no? Pero nordestina desde nordeste hacia Río de Janeiro, que es la hora de la estrella.
Entonces, es importante, antes de hablar de la propia obra de por sí, que hablemos también de Clarice Lispector, ¿no? Ella es una inmigrante también, ella nació en Ucrania en 1920 y cuando tenía más o menos 2 meses de vida, ella y su familia se fue de Europa, ¿no? Y entonces empezó a vivir en Nordeste, más bien en Pernambuco, hasta los 15 años de su vida. Y después, entonces, a los 15 se cambian, ¿no? se muda entonces hacia Río de Janeiro. Así que ella se sentía más brasilera, más como si fuera también una nordestina. Y en una entrevista le preguntan, ¿no?, sobre qué le motivó a hacer la Hora de la Estrella. Entonces ella tiene el siguiente texto, ¿no?, para decir: yo viví en Recife, viví en el Nordeste, me crié en el Nordeste, y después en Río de Janeiro hay una fila de nordestinos en San Cristóbal, que es una zona del río un poco más apartada. Y una vez fui allá y cogí el aire del medio perdido del nordestino en Río de Janeiro. Fíjense, es un aire medio perdido, ¿no?, como que no encuentra, ¿no?, a su lugar, dónde está su lugar más cercano. Entonces, desde ahí comencé a tener ideas, ¿no? Después fui a la tarotista, ¿no?, a tipo del tarot. Imaginé, ella dijo varias cosas que iban a pasar. Imaginé cuando tomé un taxi de regreso, que sería muy gracioso si un taxi me pegara, me atropellara, y yo muriera después de haber oído todas esas cosas buenas. Desde ahí han surgido ideas, entonces nació también la trama de la historia. Y esto más bien se parece mucho con la historia de Macabeo, que ustedes van a ver un poco más. Entonces, ella no tenía el objetivo entonces de cambiar las cosas, ¿no?, de la gente nordestina en Río, ¿no? Claro, eso, como decimos nosotros, eso toca la herida, ¿no es cierto? Como decimos nosotros acá en Brasil, ¿no? Porque la Hora de la Estrella tiene puño social. Pero incluso hay personas no inmigrantes que pueden identificarse también con la personaje principal, Macabea. Pero la idea era redactar hechos de la vida real, ¿no?, nordestinos en fila en San Cristóbal, ¿no?, y con semblante de que estaban confusos por vivir en una ciudad que fue toda hecha en contra de ellos. Sí, entonces vean que dice el narrador Rodrigo García. Como la nordestina, hay miles de chicas desparramadas por conventillos, en cuartos con cama, trabajando atrás de los mostradores hasta la estafa. No advierten ni siquiera que son fácilmente sustituibles y que tanto podrían existir como no. Pocas se quejan, y que yo sepa, ninguna protesta porque no saben qué. Pero ese, ¿quién existe? Entonces, es como si fuera una vida más, ¿no? Es una más en la multitud, ¿no? Es una idea a veces que puede pasar como los modernistas, ¿no?, franceses, ¿no?, que hablan eso, el hombre y la multitud, ¿no? Y es más bien eso lo que siente Macabea, pero es una invisibilidad, ¿no? Es una invisibilidad que agobia, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Entonces, vean, yo separé 5 situaciones en que el narrador muestra esa condición de invisible, ¿no?, de Macabea. La persona de la que voy a hablar es tan tonta que a veces le sonríe a los demás en la calle y nadie responde a su sonrisa, que ni siquiera la mira. 2. En cuanto a la muchacha, ella vive en un límite impersonal, sin alcanzar a lo peor ni lo mejor. Ella solamente vive aspirando y expirando, aspirando y expirando. En verdad, ¿para qué más? Su vivir es trivial. 3. Nada en ella era iridescente. Aunque la piel del rostro entre las manchas tuviese un leve brillo de ópalo, pero no importaba. Nadie la miraba en la calle. Ella era café frío. Necesitaba de los
las otras personas ella no existía. Entonces acá tenemos una dicotomía, ¿no? La invisibilidad y la imposibilidad de ser alguien, de tener una identidad propia. Eso que se muestra en la vida, ¿no? En la condición de Macabeo, ¿no? Y eso se demuestra en la forma como se viste, en la forma como se pinta, ¿no? Y así toda la vida. Entonces el inmigrante necesita encontrar una identidad. Tras terminar entonces el noviazgo con un índigo, su existencia queda más avalada y ella no tiene identidad. Quiere recuperarla por medio del yo otro. Entonces tenía un apartado. Ya que nadie la festejaba, ni mucho menos le ofrecía compromiso, daría una fiesta para sí misma. Fiesta consistió en comprar sin necesidad un lápiz labial nuevo, no color rosa como el que usaba, sino rojo chillante. En el baño de la oficina se pintó toda la boca y hasta fuera de los contornos para que sus labios finos tuvieran esa cosa rara de los labios Marilyn Monroe. Entonces, imagínense, ¿no? Aquí ella se mira. Alguien que no tiene identidad busca entonces una estrella del cine. Entonces lo que le motiva a la nordestina subalterna a comparar y usar pintalabros, ¿no? Es la capacidad de que eso le volvería a alguien diferente y mejor, ¿no? Lo que está lejos de su capacidad. Ella nunca cambiaría solo, imposible. Y el pintalabios entonces como es rojo vivo, ¿no? Es lo que le posibilita a Macabeo entonces imaginarse más cerca del yo otro. Su otro sería Marilyn Monroe. ¿Cómo ella va a encontrar entonces esa Marilyn Monroe, ¿no? Está en una situación saliendo, buscando a alguien, ¿no? Y dentro de esa misma dicotomía, en el tema de la invisibilidad, ¿no? Hay algo también que es bastante importante para ella que se queda invisible, que es el sonido, el silencio. Perdón, Anderson, ¿puedes acabar un poco para entrar a las rondas de preguntas? Por el tiempo, te digo más que todo, por favor. Disculpa. Ya. José, terminando acá. Entonces. O arrancamos. Sí, Dale. Perfecto. Muchas gracias por todo. Dos preguntas. La primera, respecto a Severino, me pareció súper interesante hablar de esos 800 kilómetros de Arrecife y de José Carpintero. Son relaciones al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, ¿no? El éxodo que se produce del pueblo judío. Se me hace interesante porque si alguien ha construido el otro en el mundo son las tres religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islamismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas referencias marcan esa idea de que el otro, la única forma de salvarse, el otro que era Severino, es llegar a la ciudad y entrar a esa modernidad, al cielo, al infierno? No lo he leído, entonces eso me generó. Y la otra pregunta con respecto a Clarice Lispector. La escritura es existencia. Yo creo que Clarice, de cierta manera, el rato que escribía era para existir. ¿Cómo se puede encontrar esta existencia fuera de los personajes, más allá de los personajes, sino en el proceso de escritura, de demostrar, hey, las mujeres existimos y existimos a través de nuestra escritura? Esas son las dos preguntas. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, sobre el tema entonces de Severino, el tema es que la otra edad, para esa situación, ¿no? De alguien que está cerca de la muerte, es algo bastante imposible, ¿no? La otra edad en esa situación, estamos de penuria, ¿no? Pura penuria, ¿no? Es imposible. Entonces salvarse es buscar la otra edad, ¿no? Porque el tema es que toda la obra de João Cabral de Melo Neto, ¿no? Habla de esa colectividad, porque toda la gente tiene más o menos el mismo nombre, ¿no? Casi
todos tienen nombre Severino, casi todos tienen una madre que es María, casi todos tienen un padre que es Zacarías. Así que queda siempre difícil, ¿no?, buscar, porque, y fíjense que él no habla en ningún momento de apellidos, ¿no? Es algo bastante común entre nosotros, incluso me acuerdo que viví en Ecuador, la gente preguntaba de los apellidos, de la familia X, qué sé yo, ¿no? Y eso no existe acá en la obra, ¿no? Es la demarcación pura y es una forma que creo que hace hincapié en la temática de la colectividad de la pobreza, de la pobreza para todos, ¿no? La sequía es para todos, ¿no? La muerte es para todos, y la muerte es para todos también como un factor económico, ¿no? Sacarse la ventaja de la situación y meterse hacer un largo camino, ¿no?, a pie o a veces como decíamos antes, como se dice allá también, paullarar sería un camión en malas condiciones, terrible, llantas, qué sé yo, podridas, ¿no?, que va muchas veces incluso a São Paulo, ¿no?, en una situación de pura penuria, ¿no? Así que buscar salir de su lugar de origen es buscar una alteridad, una otra edad, ¿no?, que así, de esa forma, entonces, que encuentro yo lo que João Cabral de Melo Neto encuentra para hablar de esa temática, ¿no?, de la identidad propia, ¿no? Aunque cuando llegue también en Recife o São Paulo, siempre lo van a indicar también como si fuera un nordestino, o en el caso de Recife, ¿no?, como sertanejo, y van siempre a buscar, tú eres el tipo que usa un pantalón así, está siempre en el burro, no metido en el burro. Entonces, siempre en búsqueda de sí mismo, ¿no?, ese recorrido. Ya sobre respecto a ese distinto, ¿no?, porque primero nunca la tienen como brasileño. Hay un relato sobre cartas que le había enviado a Getúlio Vargas, ¿no?, en la época de 1930, 1945, ¿no?, para obtener la ciudadanía brasileña. Y elenca varios puntos, ¿no?, y hace un listado de varios puntos, ¿no?, para decir por qué era brasileña y todo, ¿no? Y así que eso es siempre un factor para determinar. No vengo acá como para entregarles a los nazistas, ¿no?, porque incluso esa época es una época complicada para los extranjeros en Brasil, ¿no? También el factor de ser una mujer que escribe, que necesita escribir para vivir, ¿no?, para existir, ¿no? En una condición que ella era casada con un diplomático, creo yo, y siempre le quedaba a ella, ¿no?, la vida de la casa, ¿no?, la vida de los hijos, ¿no? Entonces su escritura siempre es muy subjetiva, ¿no?, una subjetividad muy importante, y impone esa subjetividad también al narrador masculino. Es una forma también de hacer un intento de mezcla, ¿no? Quizás hoy sería más posible, ¿no?, si buscáramos también acá escritores contemporáneos de Brasil, ¿no?, o incluso de otros en lengua castellana también, ¿no? Y justamente por ser esta forma híbrida siempre, ¿no?, de alguien que busca demarcar su identidad, que busca marcar su lugar también entre el universo masculino, ¿no?,